Bueno, buenos días, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a pesar de todo lo que me ha dado el tiempo. Mi nombre es Niña Fornieles y soy voluntaria del museo y como la mayoría, algunos sois habituales, pues ya no tengo que explicar que esto es una actividad que la mayoría no somos personas especialistas en la materia. No quiere decir eso que no pretendamos con el tiempo llegar a tener suficiente, por lo menos en mi caso. En este caso yo he abordado el tema de la administración en el andaluz. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte. Lo voy a intentar. De todas maneras, cuando baje el tono de voz, que lo suelo hacer, me lo volvería a decir. Empezaba, bueno, me he presentado, ya me conocéis, algunos de vosotros, y también os quería comentar que yo he cogido este tema porque dada la amplitud en la extensión que ocuparon toda la península ibérica cuando entran los musulmanes en el año 711 y en pocos años ocupan toda la península, y luego la extensión en el tiempo que se mantiene esa ocupación con todo lo que vosotros conocéis, me llamó mucho la atención cómo estaría, quizás también por mi formación profesional, cómo estaría constituida la administración, en el poder en que se sustentaba y cómo tuvieron, pues sí, una cierta visión de cosas que yo, que he trabajado toda mi vida en esa rama, he visto que no eran tan nuevas, ni eran tan del siglo XIX, ni siquiera ni mucho menos del siglo XX, que venían los principios ya orientados desde mucho tiempo. Y ya a lo largo de la conferencia o la charla, ya en algunos casos iré diciendo cómo hay ciertas cosas que de alguna manera hemos seguido mamando de esa cultura que nos vino de Oriente. Pues en este es el contexto en el que quiero exponer el funcionamiento de Al-Ándalus o la España musulmana. Este es el periodo, digamos, lo que se llama el periodo de iniciación del año 711 hasta 732. Ya sabéis que fueron derrotados en la batalla de Poitiers y es cuando, digamos, se empieza lentamente a lo largo de los siglos el retroceso. Hubo realmente una ocupación muy rápida. ¿Por qué hubo una ocupación tan rápida? Sencillamente porque tenían apoyo desde dentro, si no hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. ¿Y cómo se constituye digamos, el principio de la ocupación? En principio es una provincia dependiente de Damasco. Pero ya en el año 750 es derrotado el califa de Damasco y, bueno, ya conocéis, bueno, muertes violentas, exterminio prácticamente de la dinastía omeya, menos uno que se escapa, que llega en el año 755 al Muñécar y se autodenomina Derramán I. Él intenta estabilizar lo que era una provincia, lo que era la provincia. Y lo primero que él se denomina es emir. Emir dependiente de Damasco solamente en el ámbito religioso. Evidentemente, si hoy con la mentalidad que tenemos está lejos y es difícil y pues hay que imaginarse lo que esa distancia en aquel momento hacía, y luego por supuesto la ocupación, la mezcla que supone, porque aquí se mezcla la cultura visigoda, había una zona, la península estaba altamente romanizada, es decir, surge una sociedad nueva y evidentemente eso da lugar también a un sistema de gobierno también muy peculiar al que no estuvo sometida nada más que la península ibérica de toda Europa. Es decir, dio lugar a un empuje grande. Y la organización territorial se basó principalmente en los militares y en los agentes del fisco, que fueron el sustento de ese poder inicial. Aquí tenemos de lo que hemos hablado dura hasta el año del año 732 prácticamente. Surge después el califato de Córdoba en el año 929, luego se hablará también de eso, pero digamos que ya para el año 1031, casi 3 siglos después, esta es la configuración que se va a mantener casi por un periodo de tiempo un poco más largo.
es cuando aparecen la multitud de reinos de Taifas, y ya hay, siempre haré una referencia expresa al reino de Granada, bueno, porque estamos aquí, es obvio, y efectivamente ya aparece, no eran en aquel momento nazarí, estaban las cirías y tuvieron otros antecedentes, pero ya aparece un esquema bastante grande de lo que habría de ser. En el reino, fue muy importante en el siglo XI la presencia de los almoravides, que dejaron importantes, y después los almohades, dejaron ambos y un entramado, digamos, no solamente en lo religioso, que era muy importante su concepción de la sociedad desde el punto de vista religioso, sino también en cómo ellos vieron la organización administrativa. Pues hay que tener en cuenta que las primeras oleadas eran gente que venía más de Oriente, sobre todo sirios, y gente que venía con otra concepción cultural diferente. Los almohades, y sobre todo los almoravides y almohades en ese orden, son gente ya del norte de África y vienen con una visión muy diferente de lo que es la organización desde el punto de vista y de una presión religiosa mucho más importante sobre la organización de la sociedad. Eso afecta a la organización militar y, por supuesto, a la forma de recaudar los tributos. Aquí tenemos en lo que fue en aquel momento la estructura social de Al-Ándalus. Teníamos dos importantes, digamos, sociedades que convivían, digamos, giraban una en torno a otra. Y estaban los musulmanes, dentro de los musulmanes, como hemos hablado al principio, los árabes, yemeníes y los árabes del norte. Luego están los bereberes, que son estos musulmanes de los que hemos hablado también, de religión musulmana, pero gente con una naturaleza notablemente guerrera, gente normalmente guerrero, y que cuando se asentan en la península ibérica no se asientan en las ciudades, se quedan normalmente en las montañas y en el campo. Luego está también asimilados musulmanes, pero son conversos, muladíes, que son los hispano-visigodos, gente que se convierte al Islam, y los esclavos que procedían. Luego los no musulmanes que permanecen a lo largo de todo el periodo de ocupación fueron los mozárabes, que sí, hasta que les llegó su turno en 1492, y judíos, que evidentemente todos sabemos que fueron, por supuesto, los esclavos, pero hasta que los judíos fueron expulsados, como ya conocéis, a lo largo del siglo XX, a finales del XV y sobre todo en el XVI. Digamos que esa era la estructura social de Al-Ándalus. La población más numerosa eran los bereberes. Los menos numerosos, sin embargo, con más poder dentro de la sociedad, eran los árabes, que venían de los sirios, sobre todo, y también, en cierto modo, los yemeníes, pero sobre todo porque dieron grandes personajes de mucha importancia dentro de lo que fue la cultura y el desarrollo de la España, digamos, la sociedad hispano-musulmana. Los árabes tenían mayor nivel económico y, desde luego, mucho más nivel cultural. Luego, como ya hemos hablado antes, bereberes, los que venían del norte de África, eran pueblos guerreros. Y luego los judíos y los cristianos, que permanecen siempre, en algunos casos llegaron también a tener importantes representaciones dentro de la sociedad musulmana, sobre todo en las partes. Pasó con los judíos, en la sociedad hispano-musulmana, lo mismo que pasó luego con los judíos en lo que fue la península, ya totalmente sometida a los reyes católicos cristianos. Ellos, desde luego, hasta que fueron expulsados de la provincia de España, de lo que la España que ya entonces empezaba a utilizar ese concepto, porque tendremos, entiendo algunas veces, pero es un concepto que nace siglos después. Entonces es mejor referirse a la península ibérica. En aquel momento hay que contar con que Portugal también formó parte, como hemos visto en los mapas anteriores, estuvo también durante menos tiempo, pero también estuvo ocupada.
Y ya entramos en el tema de la administración propiamente dicho. En un principio estaba el valí, cuando tenemos el califato, la provincia dependiendo del califato omeya. Este valí era, digamos, una especie de gobernador que se encontraba al frente de la administración de Hacienda, de Justicia y del Ejército. Se implanta todo con arreglo al sistema, al modelo de Damasco. Cuando ya en el año 756 Abderramán I se proclama independiente y solamente tiene una dependencia religiosa de Damasco, empieza desde luego una fuerte reorganización del Estado. Aquí tenemos los distintos periodos, ¿no? El Emirato de Abderramán en el año 929, Abderramán III como califa y posteriormente los reinos de Taifa. En los reinos de Taifa aparecen dos niveles, digamos, reyes, pero que eran Hajib, pero tenían desde luego las competencias y la proyección del rey, el emir o el sultán en el reino de Granada, que es donde empezaron a tener ese nombre. Con Abderramán II se descentraliza bastante la administración. Fijaros qué concepto más moderno. Pues, sin embargo, lo hace con intensidad, se dedica y racionaliza bastante la organización del vasto territorio que tenían bajo su mando. Y tiene, ¿cómo lo tiene? En primer lugar, el chambelán, que es, digamos, asociado a lo que hoy podría ser un primer ministro o un jefe de cancillería, como lo vemos ahora mismo en otros países de Europa. Luego tenía visires, los visires podían ser 4 o 6, dependiendo de la rama de la administración. Y en algunos casos, en Al-Ándalus, sobre todo en el Reino de Granada, se dan casos notables de dobles visires que controlan siempre la hacienda y el ejército. La hacienda y el ejército. Luego, por encima, por debajo de eso, están los contadores jurados y luego una figura, el jefe de correos, que en aquel momento las comunicaciones eran fundamentales y siempre había un alto funcionario con mucha categoría administrativa que se llamaban los jefes de correo. El Hajib pues tenía las cualidades del califa, pero estaba sometido a él. En el califato de Córdoba ya realmente aparecen también otros personajes, pero realmente, digamos, esencialmente son estos, por no hacerme ya... La Secretaría de Estado, que era el Diwan, podía ser muy amplia y tenía pues luego tenía bastante asesores especialistas en distintas materias. Ya hemos hablado de la canción. Y luego los jefes. En el reino nazarí, pues ya hemos visto, el doble visir, fueron dos, sobre todo, muy notables, Ibn al-Hatim y Ibn Sarraq. Ibn al-Hatim, ya sabéis que fue un notable médico, se le hizo en el 700 aniversario de su nacimiento un homenaje, un reconocimiento en la antigua Facultad de Medicina. Ahí hay una placa reconociendo su conocimiento y, desde luego, era un hombre que se adelantó su tiempo, intuyó cómo cortar una importante peste, una epidemia de peste que hubo en esa época, y él ya intuyó cómo se expandía. Realmente era un hombre con una capacidad muy importante, un gran filósofo, poeta, y fue autor de más de 60 libros de medicina, de distintas materias, y sobre todo en temas de medicina hizo unas aportaciones muy importantes. Y luego Ibn Sarraq, que fue un hombre que tuvo también la condición de doble visir, era alumno, o protegido, más bien ahijado, de Ibn al-Hatim, y ya sabéis que decoran poemas de él también, sobre todo lo más importante es el Patio de los Leones. Ambos murieron asesinados por los sultanes de turno, pero me parece a mí que la compañera hablará de eso, se podía asumir como una muerte natural en la época. Eso ya será en diciembre. Eso ya será en diciembre del año que viene. Del año que viene. Pero es verdad, esa es la forma. En la administración local, aquí tenemos cómo todo esto a partir de Abderramán II cobra mucha importancia.
la provincia Ocora, la provincia en aquella época, digamos que se copia un poco la organización romana. Ya sabéis que cuando los musulmanes llegan hay muchas cosas que beben de la tradición y de la cultura romana, es lógico, no se puede limpiar como un cristal. Ellos también se impregnan y lo asumen incluso en su forma de vida. Entonces, también tiene el Comes Civitate o el balín, por supuesto el servicio fiscal y una caja de reclutamiento. O sea, ya estamos viendo, como siempre, la columna vertebral del Estado, de lo que hoy vemos como Estado, siempre se mantiene a lo largo del tiempo. En las ciudades tenían una especie de gobernador pequeño, pero es que las provincias solían ser en algunos casos unas extensiones de terreno bastante grandes. Y tenía el policía local, el jefe de la policía local, el San Medina y la policía de mercado. Los no musulmanes, de los que hemos hablado, que han permanecido a lo largo de estos 8 siglos, unos autores dicen que con buena convivencia, otros con menos, pero habría de todo, como es de suponer, tienen también un comes, que es una figura mamada del derecho romano, comes civitate, que es el encargado de su capitación, es decir, de su impuesto por persona. Que de eso hablaremos un poquito más adelante. Y en la marca o frontera, que no sé yo si ya tengo aquí pues las marcas o fronteras, que sí, aquí ya está, fueron 3 muy importantes. Ellos tenían también su jefe y su organización. La de Mérida, la de Toledo y la de Zaragoza. Esas fueron las más importantes. Ya estaban el reino de Granada dentro de todo esto, ya estaba consolidándose con lo que duraría la mayor parte del tiempo. Parte de la provincia de Granada, de lo que conocemos como provincia de Granada, parte de Málaga y parte de Almería. Sería hasta mucho más avanzado, las reconquistas no llegan a reducirse hasta lo que se entregó en 1492. Estos tenían también su jefe militar y, por supuesto, que defendiendo sus intereses, pues hubo algunas veces importantes levantamientos. Aquí, refiriéndome al reino nazarí de Granada, sigue teniendo su cora o provincia, y luego el yus, que aparece, es una figura que no ha aparecido antes, y ya aparece, digamos, como cuando está el Estado, lo que queda ya del Estado musulmán notablemente debilitado, pues es una figura que aparece de protección, o una especie, no es exactamente una comarca, pero son en las grandes extensiones agrícolas, aparece este pequeño órgano de gobierno que son los yus, que es donde se practica la agricultura intensiva. Y por último, algo que nos suena mucho, que es las tajas, que ahora nos parece, y eran realmente municipios, aglomeraciones de población en torno al castillo, que solían tener una extensión de unos 15 kilómetros cuadrados, y estamos entre 2 a 3 kilómetros del castillo donde se refugiaban para su defensa. Esas son figuras que, lógicamente, en épocas anteriores de la ocupación no aparecen. Como hemos hablado antes, digamos, la representación de este poder estaba el sultán, debajo el visir con sus visires o dobles visires, como hemos hablado ya antes de Al-Khatib y Sarrak, y luego los alcaides, alguaciles y los contadores jurados. Es el inspector de Hacienda, que ellos andaban por el mundo. Aquí tenemos también, bueno, esta representación del Corral del Carbón, que me gusta a mí y como he seleccionado, pues ya está. Y luego además porque marca un poco también lo que era la ciudad de Granada en aquel momento, casi era el límite de la ciudad de Granada, ¿no? Y a partir de ahí, estas personas que componen el gobierno tienen mucho su radio de acción. El agente fiscal, el jefe militar, toda esta gente estaba muy relacionada con los límites de la ciudad para controlar, pues, los pagos de los impuestos, etcétera, etcétera. Y luego la administración local, figuras que han permanecido en nuestros días, que son alcaides y alguaciles.
Y ya vamos a pasar a lo que es la estructura económica. Los musulmanes se asientan la primera oleada, sobre todo en las ciudades, y tiene una importancia, claro, lo que te encuentras antes. Las ciudades estaban en decadencia. Cuando con la caída del Imperio Romano se ruraliza la población, las ciudades se vienen abajo. Ese es el estado en el que se encuentran, porque realmente los visigodos mantienen más o menos ese estado de... Y ellos sobre todo se concentran, los primeros, en las ciudades. Y luego la oleada de almoravides y almohades son los que se concentran más en el campo y sobre todo en las montañas. Pero claro, luego eso viene, como son pueblos guerreros, porque el sistema de extensión de la economía se basa en el sistema de extensión de las tropas. Y entonces, ¿qué fuentes eran más importantes? La industria, la manufactura textil, en aquella época de Zaragoza, la seda en Granada, joyas, armas, cobre, y por supuesto siguen explotando las minas. Las que explotaban los romanos, por supuesto, las siguieron explotando. La industria manufacturera tiene mucha importancia y, por supuesto, trae nuevos cultivos. El arroz, la caña de azúcar, los albaricoques, las moras, espárragos, alcachofas, habichuelas, berenjenas, es decir, se enriquece un montón la agricultura y, por supuesto, pasamos de la trilogía ibérica, los cereales, el olivo y la vid, pues ya se enriquece con todo esto y hay un fuerte crecimiento económico. ¿Cómo se explotaba la tierra? Normalmente por el sistema de aparcería. No hay clase media y solamente está el que tiene los medios, el poder y la gente que trabaja. Entonces realmente el sistema de aparcería era el sistema de mantener la población arraigada también a la tierra. Los puertos importantes son, sobre todo, Almería en aquella época y Málaga también, y tienen una marina mercante bastante desarrollada. También se producen cambios en el terreno ganadero, porque decae la cabaña de cerdo, la cabaña porcina, pero aparece la cabaña ovina y el equino. Sí había, pero con los árabes el tema de los caballos y todo eso se enriquece mucho. Y luego también la apicultura, que se introduce con mucha fuerza para mantener sus tradiciones gastronómicas, que ya sabéis que la almendra y la miel son prácticamente indispensables en su cocina. Todo esto es lo que hemos hablado. Fijaros, también aparece en la explotación minera, el sector ganadero, y en el Reino de Granada es muy importante la seda, que era un monopolio del sultán, y realmente el comercio con Génova prácticamente es importantísimo hasta la ocupación o expulsión de cuando ya en 1492 parece que ya para primeros del siglo XVI apenas queda ya ningún contacto con Génova, eso decae. Y por supuesto el puerto de Málaga en aquel momento tenía una importancia enorme. Y aquí he puesto yo esto de los mocárabes del corral del carbón, que los vemos todos los días, pero no nos damos cuenta nunca de lo que tenemos ahí. Evidentemente el corral del carbón está como exponente de lo que era un zoco y que era un sistema también de controlar la mercancía que entraba y la que salía, puesto que el sistema impositivo lo tenía muy bien desarrollado, como vamos a ver un poquito más adelante. Quisiera hablarles también de cómo, en qué se basan ellos para, casi desde el principio, para tener su censo, digamos, impositivo, vamos, un censo de contribuyentes, como lo llamaríamos ahora. Se basa en los convenios que hacen con digamos, la nobleza visigoda y luego, sobre todo, en los censos de los obispados eclesiásticos. Esa es la primera red, la primera fuente de conocimiento y donde basan y empiezan a establecer los impuestos per cápita, sobre todo a los que no son musulmanes.
De ahí vienen, pues, se incrementan los muladías para librarse del impuesto que tenían que pagar por persona. Pero cuando también las autoridades se dan cuenta que pierden ingresos, pues se lo ponen a todos. Y entonces aparece el impuesto sobre las personas físicas. Ya aparece el impuesto sobre las personas físicas. Es así. Está basada mucho le producen una gran fuente de riqueza la acuñación de moneda. Y aquí vamos a empezar, ¿veis? Ya el dirham de plata y el dinar de oro y los feluses. Los feluses de cobre. Para pagar estos impuestos de los que hemos hablado, ellos no aceptan nunca nada más que, o bien el diezmo, porque es coránico y lo tienen que aceptar, pero normalmente ya procuran ellos pagarle a las tropas en moneda para que con las tropas se extienda la moneda. Ya aparece también el concepto de moneda única. En el museo tenemos piezas que están en latín y en árabe. Ellos saben perfectamente que el que acuña la moneda mantiene el poder. Y entonces, pero los feluses de cobre no lo aceptan para el cobro de impuestos. Los impuestos hay que pagarlos en oro y en plata. Y entonces se obliga a la población a tener en determinadas épocas del año tener moneda física. El impuesto per cápita y otros parecidos se cobran en marzo, entre marzo y mayo. Fijaros. Y el impuesto sobre los bienes muebles, inmuebles e inmuebles y también se cobra en el otoño. Es decir, las contribuciones. Hay cosas que, sobre todo los que hemos trabajado en el ámbito de la administración, dicen, bueno, pues no hemos avanzado tanto. Las tropas la afincan siempre, de la tropa que había el concepto de tenerla acuartelada, ellos la extienden. Para afincarla, sobre todo a las tropas del norte de África, la hacen, les dan terrenos, al cabo del tiempo los hacen propietarios de sus terrenos y la afincan en los sitios donde les conviene al poder establecido que estén. ¿Qué pasa? Pues que son los que cobran y se quedan con un tercio de la recaudación. Luego tienen interés en que eso funcione, aparte del estipendio que cobren por las campañas. También el ciudadano de a pie, que es la mayoría, tienen que mantener a los soldados. Tienen que pagar un impuesto para mantener a los soldados. Y pagan impuestos por un montón de cosas. Algunos legales y otros no son legales, pero se cobran todos. Me refiero a los legales porque son contemplados por el Corán. Tanto los almoravides como luego los almohades, de una manera más severa, se oponen a eso, pero cuando no tienen dinero también acuden a las gabelas y a todo lo que es. Pero en fin, en teoría se oponen a ese tipo. Tenemos los impuestos legales, que después lo veremos, el botín de guerra, la herencia vacante, es decir, todo el que se moría sin descendientes, sus bienes pasaban a ser normalmente del príncipe y en algunos casos también de las mezquitas. Pero también podían pasar a nutrir los fondos de las mezquitas. Y el monopolio del príncipe, hemos visto en este caso, era el de la seda en Granada y en otros sitios pues seguro que había otro. Aquí hemos puesto la organización político-administrativa, cómo se cobraba. Pues cobraban de todos estos impuestos que se recaudaban los burócratas, los oficinistas, los cortesanos, que también tenían su, digamos, lo que llamaríamos una pensión, se les pagaba a los poetas y a los ulemas. Se les pagaba. Había también una cosa curiosa, que es que para que te dieran el recibo de que habías pagado, tenías que pagar el recibo. Eso era, bueno, los que sois más mayores si os acordaréis de la figura que había hace 30 años de los recaudadores, que iban por los pueblos cobrando y cobraban su estipendio en este caso, su salario dependían de los impuestos que cobraban. Pues así funcionaba. Con este sistema de descentralización, fijaros la visión que tenía. Abderramán II pasa
de una recaudación de unos 600.000 dinares al año a 1 millón. Incrementa la recaudación en un 40%. O sea que si estuvieron aquí tiempo fue por algo. Luego también me gustaría hacer el tesoro público que existía aparte de, era lo de todo lo que hemos hablado, pero luego estaba el tesoro real y el privado del príncipe, que él ponía, pues, por ejemplo, pensiones a sus familiares, establecía mecenazgos, gratificaciones. Por ejemplo, el mariscal fue un mecenazgo de Muhammad V. Pues, y luego también para los bienes, que lo llamaban bienes de mano muerta, los que quedaban ahí, que no se sabía, eso iban normalmente al tesoro de la comunidad de creyentes y lo administraba el gran cadí para el mantenimiento de la mezquita y lo que hoy entenderíamos, bueno, caritas, una caridad, una beneficencia. Las taifas siguió el mismo sistema, solamente que tanto almohades como almorávides fueron un poco, o intentaron ser más respetuosos con los impuestos coránicos y rehuir bastante el otro. Lo que pasa es que no pasó. No pasó realmente porque las necesidades de mantener la tropa, y eso lo hizo, al final lo hizo imposible. Aquí tenemos un esquema de los impuestos, digamos, que son impuestos legales o los que establecidos por el Corán, por mandato. El diezmo, que eso pasaría, de hecho creo que en los países del Golfo Pérsico, del Golfo Pérsico, todavía es el sistema que se paga, el diezmo. Allí se paga el 10% de los ingresos, gane lo que gane. O sea, tiene. Y luego la tasa de capitación de la que hemos hablado antes, el impuesto territorial, y efectivamente los judíos y los cristianos tenían dos impuestos, el que pagaron todos, y luego el que se pagaba según el valor de la tierra. Es decir, conceptos que han permanecido hasta nuestros días en todo. Es curioso. Y luego tenemos también los impuestos indirectos, porque, vuelvo a decir que era la capitación anual sobre las propiedades, aparte del rendimiento, luego por tenerlas. Los productos o mercancías que se vendían en los pozos, el diezmo de los cereales y las semillas, el derecho de aduana, sobre el pescado desembarcado, sobre el atesoramiento, el impuesto sobre el patrimonio. Si atesora oro o plata, paga un impuesto. Y luego la venta y circulación de seda, que era monopolio. Y las gabelas, que existen ya hasta la terminología pasada a nuestros días, eran sencillamente porque al príncipe le hacía falta dinero y porque sí, había que pagar. Es curioso, es bastante ilustrativo, ¿ves? Y realmente yo creo que por eso tuvieron ese soporte tan importante a lo largo de tanto tiempo. Los impuestos indirectos afectan y no existen mínimos imponibles. Ese concepto no existe, sencillamente es algo parecido al IVA. No hay, apenas hay exenciones totales. Los contribuyentes deben dar por emisión de los recibos, de eso que le he hablado. Si tú quieres un comprobante de que has pagado, lo tienes que pagar. Y los impuestos propiamente dichos, como todo había que abonarlo en monedas de oro y plata. Aquí hay un doble, que me parece que son de las calles ahí fuera, y que yo no he hecho la foto, Yo no he hecho la foto que está prohibido. Pero esto, la verdad, es bastante curioso. Y ya nos vamos a pasar a algo que, si hablamos de la administración, no podemos pasar de la administración de justicia. La administración de justicia, lo que nos encontramos es que, es una excepción, la península ibérica es una excepción totalmente en Europa, y tenemos vienen unos pueblos que generan una estructura política y religiosa que no tiene nada que ver
con lo que hubo en esos siglos en Europa. Entonces, lo político y lo religioso estaban indisolublemente unidos. La organización judicial. Pues tenemos, en principio, está el derecho y sus fuentes, y luego ya los métodos, las escuelas jurídicas, por encima voy a hablar un poco de eso. La organización judicial es seguramente completamente independiente en cuanto a su forma de relacionarse, pero sin embargo, en Córdoba, el gran cadí lo nombraba el sultán, pero bueno, o sea, el califa, pero bueno, eso ya. ¿Qué nos encontramos? Hay tres grandes corrientes musulmanas en aquella época, eran los chiíes, los suníes, que todo eso nos suena, desgraciadamente, los salafitas. Iban de un radicalismo extremo a unas corrientes más moderadas. En aquella época ya se implanta desde el siglo VIII la escuela malaquita como la escuela de interpretación del Corán y con la que, digamos, se rige todo lo que es la organización político-militar y religiosa en Al-Ándalus. Los mismos elementos, por ejemplo, el sultán o el califa podía también dirigir las funciones religiosas o lo que hicieran, ¿no? Los rezos, sus rezos. Y realmente por lo que se rigen es por la sharia o la ley religiosa. No hay una ley civil como hay en el derecho romano, ni por supuesto existe el concepto de ciudadano con derechos, porque es más bien no es un ciudadano libre, ni siquiera con derechos de ningún tipo, ni siquiera era sencillamente un creyente. El Islam tiene un sentido distinto de los ordenamientos jurídicos europeos, como ya hemos dicho. Frente a la ley romana, hay una ordenación que no tiene nada que ver dentro de la ley musulmana. Realmente los musulmanes, los ulemas, los alfaquíes ven mal que el poder político dicte leyes. Las leyes son las que contiene el Corán. No legislaban porque no había otra forma de entender la sociedad que desde un punto de vista religioso. Entonces, pues, se ven mal por los juristas si el príncipe o el sultán se dedica a legislar sobre algún aspecto. ¿Eso qué genera? Pues genera la necesidad de interpretar todo a través de la sharia y del Corán. La fuente por excelencia del derecho es el Corán, que es como ya sabéis, un texto que no es escrito, que es revelado y solo tiene unas 200 normas de derecho propiamente dichas, que por supuesto es insuficiente para dirigir la vida de una comunidad, pero estas son pues sobre el matrimonio, algunas pocas normas penales, derechos sucesorios, muy poco. Y sin embargo, con esas normas había que regir toda la vida de los musulmanes. La Sunna es una especie de derecho consuetudinario, es decir, es la conducta de Mahoma que dijo el profeta, que consintió, cómo interpretó y cómo eso se ha ido transmitiendo de uno a otro. Pues en todo eso surge ya la ciencia del hadith, que es establecer el ordenamiento, el encadenamiento de esa información que se transmite diciendo si Mahoma en un momento interpretó, dijo, consintió, y que las personas que han transmitido eso se han conocido unas a otras. Es decir, yo no digo que he oído, sino digo porque a mí me dijeron que fulano dijo, que el otro dijo. Y eso había que establecerlo. Si no se establecía fehacientemente, este hadith quedaba sin fundamento y se declaraba apócrifo. Luego hay lo que llamaban un consejo de eruditos, que es de la revelación genérica o tácita a Alá, cómo lo asume el pueblo y si hay unánime asentimiento en algún sentido. Entonces, eso parece que hay una asistencia divina al pueblo que hace que eso se convierta en norma.
Eso es lo que realmente tenía peso ahí, eran los juristas o alfaquías, ¿no? Que también está muy sancionado por otras fuentes de interpretación del derecho. No tiene, por supuesto, nada que ver con el peso que llega a tener la jurisprudencia en el derecho romano. Y luego están las quillas o analogías, pues muchas cosas se resuelven no por el caso en sí, sino porque en otro caso similar a este se hizo. Eso ha pasado de alguna manera al derecho anglosajón, que se funciona mucho relacionando unos pleitos con otros que hubo en un momento dado en casos similares. Y curiosamente, claro, todo esto da lugar a una ciencia OFIC, una ciencia jurídica, pero realmente tardaron casi 2 siglos desde la muerte de Mahoma en empezar a fijar esa ciencia jurídica. Como ya lo he dicho antes, la tradición creada por Malik ibn Anas, que es la escuela malaquita, es la que se aplica en España, lo que conocemos por España, la península ibérica, y tiene un enfoque desde el punto de vista de lo que hemos hablado flexible y se introduce con apoyo de los califas ya en el siglo VIII. Esto genera una serie, sentencias judiciales y doctrinas de autoridades, que hoy han pasado con el mismo nombre, entre ellos los dictámenes o fatwas. Los alfaquíes crean una serie de documentos, de resoluciones, de sentencias, podríamos llamar, que se incorporan al diwan, y hay colecciones de fatwas o protocolos, lo que podríamos llamar también protocolos judiciales,